Bienvenidos una vez más a Debate Nacional, parte de la cadena digital de RC Televisión. Hoy nos acompaña un invitado de honor, el señor Joaquín Ortega, venezolano, politólogo, comunicador y un hombre de mucho peso en cuanto a opinión, humor y política en Venezuela. También acompañado, como siempre, con Glenda Galeano, compañera y amiga, y quisiéramos desarrollar un programa bastante simpático y tomar en cuenta otras variables no tan políticas y profundas, sino más bien de sentido común y más humanas en ese sentido. Glenda. Sí, muchísimas gracias, Frank, y ustedes nuevamente, gracias por acompañarnos aquí en Debate Nacional a través de la cadena digital rctelevisión.com. Y sí, como lo dijo Frank, mi compañero, hoy honrados y muy felices de tener a Joaquín Ortega, que lo conozco de hace muchísimos años. Joaquín, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por acompañarnos en Debate Nacional. Y bueno, tú como hombre de medios, de televisión, de cine, como libretista, humorista, comunicador, docente, tienes muchos puntos de análisis ante la realidad que vivimos y que viven los venezolanos allá en nuestro país. Y bueno, hoy, Fran y yo tenemos una serie de preguntas para ti, para que nos des tu punto de vista de toda esta situación compleja que vivimos, pero también, como dice Frank, el lado humano y un poco más ese sentir de calle que tú tanto manejas siendo docente en la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Y también, Glenda, la combinación de ser politólogo sí. y humorista, que parecieran que son dos polos totalmente opuestos, sí. Pero que en el fondo se combinan y crean un mundo y una plataforma muy interesante de analizar. Así es. Bienvenido, Joaquín, muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación y efectivamente, bueno, nada, son tiempos difíciles no solo para Venezuela, sino también para el mundo y bueno, estamos viviendo pues una suerte de tiempos intensivos en donde hay que aprender y desaprender mucho y creo que justamente eso es una de las cosas que estamos entendiendo, ¿no? Y tal vez el humor lo que nos da es una, vamos a decirlo así, una suerte de paliativo ante tantos niveles de intensidad que a veces nos sobredimensionan como seres humanos, ¿no? Joaquín, tú que tienes contacto en la Universidad Central, obviamente como profesor catedrático, también tienes tu programa de radio, o sea que tú debes tener una interacción muy interesante con, como decimos nosotros, el ciudadano de a pie, no tanto con el político, sino el sentir general. Nos interesa para comenzar, ¿cuál es el análisis tuyo como politólogo de la situación actual en referencia a lo que es la captahuella, cosa que aquí se ha sonado mucho y ha sido un tema reciente? Así es. Fíjate, una de las cosas más importantes de este punto es que la captahuella es fundamentalmente un instrumento de discriminación desde el momento inicial que se utilizó cuando se iniciaron las elecciones, ¿no? Es decir, fue aplicado en ciertos estados y no en todos. Lo que nos hace pensar que trataba pues de ponerle una camisa de fuerza a los electores de las grandes ciudades, ¿no? Justamente esas grandes ciudades han tenido tendencia pro-opositora. Por lo general, en las ciudades en donde hay más desarrollo urbano, hay una capacidad mayor de diálogo y eso, por lo general, hace pues que la gente sea un poco o tal vez mucho más crítica con respecto no solo a este gobierno, sino a cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, este dispositivo tiene una falla fundamental, que es que habla del fracaso de la tarjeta aquella que se llamaba tarjeta del buen vivir, que no tuvo pues mayor demanda entre los partidarios del oficialismo, ¿no? Entonces la combinación pues de tratar de conectar, de amarrar la barriga y amarrarla o hacer un seguimiento de la actividad electoral es lo que hace la captahuella un gadget bien peligroso, ¿no? Porque bueno, por un lado estaba pensado para impedir el voto en una misma mesa o en mesas distintas, pero al fin y al cabo lo que se está haciendo es que se generen una suerte pues de camisa de fuerza para que la gente no pueda hacer compras excesivas. La pregunta es cuál es el nivel de compras excesivas, quién decide cuál es el contenido calórico del día, ¿no? Estamos hablando pues de una tarjeta de racionamiento electrónica, ¿no? Que bueno, que se inventó pues en tiempos de guerra y se ha manifestado como fuerza de apoyo a los gobiernos totalitarios, ¿no? El tema es que tendría que haber una base de datos en línea que permitiese monitorear pues quién compra, cuánto y dónde, ¿no? Así que bueno, en última instancia no raciona, sino que dosifica, ¿no? En el caso venezolano lo que hace es pues tratar de bajar un poco los niveles de tensión porque existen muchas compras nerviosas y el tema es que en Venezuela uno compra lo que consigue cuando lo consigue. Entonces el freno es el precio
y por supuesto, bueno, la capacidad de adquisición que tengan las personas en ese momento, ¿no? Que es justamente el efectivo. Joaquín, pero por un lado se habla mucho de la escasez, pero por el otro lado opera un aparato como el captahuella, que es limitante. Entonces, desde aquí la visión es, o hay escasez o no hay escasez, pero si está poniendo el captahuella es porque no hay escasez, sino hay abuso en la compra. ¿Cómo es el sentir general de la población que tú ves? Sí, no hay duda que hay un poco de todo, ¿no? Se inventó este tema, se inició también el tema del uso de la captahuella, porque en Venezuela se ha vuelto costumbre, lamentablemente en los últimos 15 años hemos tenido más picos, uno que otro pico de cola, pero se hace cola para ingresar al hospital, para comprar harina pan, que es la harina de maíz, los pañales desechables de adultos o de niños, o los sacos de cemento, ¿no? Entonces, bueno, a veces el gobierno tiene responsabilidad de esto o no, dependiendo de la perspectiva que uno tenga, ¿no? Cuando uno ve tantos niveles de ineficiencia, no puede creer, pues, que esté teniendo éxito con este tema de la captahuella, ¿no? El tema es, digamos, el contexto. El contexto ha sido el control de cambio que tenemos desde hace 11 años y, bueno, generó una polarización en la economía y eso hace que el punto principal fue PDVSA. PDVSA se convierte en la caja chica del gobierno, genera pues un tema con la guerra del latifundio, que lo que generó al fin y al cabo fueron minifundios, hizo menguar la producción de cereales, que es justamente uno de los rubros que empieza uno a sufrir más, las leguminosas, la leche y la carne vacuna. Por ponerte un ejemplo, en Venezuela aquí consumíamos una cantidad inmensa de lácteos y de atunes, que eran venezolanos. En estos días en la compra tuvimos que hacer una compra de atún ecuatoriano y de leche uruguaya. Cuando uno prueba el atún ecuatoriano en Ecuador sabe muy bien, cuando lo probé aquí en el caso venezolano sabía a diablo, a demonios. Igual en el caso de los lácteos. Entonces algo está pasando o vienen con fechas vencidas o alguien se está enriqueciendo en el trayecto. Recordemos que todos los controles de cambio lo que generan son más controles y por supuesto generan mayores niveles de corrupción. Por supuesto. Y cuando hablabas bueno, que hablamos y sabemos y lo vemos en los videos que montan en YouTube y lo vemos en videos privados también, esas largas e interminables colas, filas de venezolanos que bueno, pasan hasta 5, 6, 7 horas en esas colas tratando de obtener algún rubro que no saben si a la larga van a obtener cuando lleguen a la puerta, ¿no? A la puerta del supermercado, el automercado, como lo quieras llamar. ¿Qué pasa con esa conducta de ese venezolano que está allí? ¿Qué oyes tú en la calle cuando tú vas a dar tus clases y tus alumnos o familiares de tus alumnos te dicen, mira, mi mamá, mi hermana, mi tía, mi prima, pasó 5 o 6 horas y no consiguió el atún, no consiguió el arroz? ¿Cuál es esa conducta? ¿Cómo analizas tú ese aguante de ese venezolano allí? Fíjate, hay varios niveles de aguante. Está el padre o la madre que no le queda otra que hacer la cola para sus hijos, pero también, como hablábamos del tema de corrupción, hay muchas personas que son, vamos a decirlo así, gente que hace cola profesionalmente, se para muy temprano y vende bajo cuerdas un número y entonces, bueno, le vendes el espacio a la persona que llega a las 10 o las 11 de la mañana. Recordemos que los niveles de seguridad en Venezuela son muy altos y hay gente que madruga o incluso que duerme en la cola y bueno, para dormir en una cola o tienes que estar armado o tienes que tener el apoyo de familiares armados o tienes un familiar policía, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimos niveles de corrupción dentro de los supermercados del gobierno y por supuesto en las afueras de los supermercados del gobierno. Recordemos que hay un elemento adicional a una fuerza que ya se ha venido corrompiendo con el tiempo, que es la Guardia Nacional, que es el tema de las milicias. Y también con las milicias hay gente que está haciendo su agosto literalmente, ¿no? Entonces, bueno, hay como varios niveles de calarse la cola, pero efectivamente hay un tema que se ve mucho y se refleja en las encuestas, que es el tema de que hay como 3 segmentos del electorado que también están haciendo esa cola a grandes rasgos, ¿no? El votante opositor típico, que bueno, que está acostumbrándose lamentablemente a que le inventen trámites adicionales para entregar documentos, para hacer colas, para obtener algo que es inevitablemente natural a los derechos humanos. Está el votante chavista ortodoxo, que llamo yo, que es como el que se conforma con lo que consigue, mientras le cueste poco. Y por último está el niní, que muchas veces tiende a ser un abstencionista
y que poco le importa asumir una posición y que bueno, que si tiene que hacer la cola lo hace, y con mucho dolor muchas veces ese niní tiende pues a plegarse al gobierno o al partido electoral que va a ganar, ¿no? El tema de las peleas son constantes, y una cosa terrible que no se ha hecho muy público por el tema de la propia autocensura de los medios es que ha habido, en el caso de lugares del interior, ha habido uso de violencia excesiva, uso de bombas lacrimógenas, porque se iban a iniciar saqueos. Esas fechas, esos eventos que han ocurrido en fechas recientes, lo que muestra es la desesperación en la conducta, que cada vez se pareciera que se está masificando, ¿no? A veces uno piensa, bueno, ¿será que efectivamente el gobierno está planificando todo esto para que entre en anarquía? A veces uno piensa que no, simplemente es una mezcla pues de maldad con ineficiencia, ¿no? Que es en última instancia lo que uno ve cuando cometen esta serie de errores desde el gobierno del presidente Maduro. El otro día tuvimos la oportunidad de ver un contenedor de leche que llegó a Boconó, Joaquín. Y te lo comento para tener un poquito el análisis tuyo. A mí lo vi como 20 veces, te soy sincero, porque me sorprende que el contenedor llega al pueblo, se para, la gente de todo el pueblo sale corriendo, llega a un sitio donde hay una marca pintada en el piso, se paran todos a partir de esa marca hacia atrás en una cola muy organizado, no había ni Guardia Nacional ni había policía, se van numerando ellos mismos aquí en la piel, y la cola le da la vuelta a la cuadra, pero un orden, ni que hubiese sido que hubiera un pelotón de soldados ahí. Entonces, la pregunta ¿es que la gente ya se entregaron a que esto es la forma que va a vivir el país? ¿O es que no tiene otra alternativa, como tú decías antes? ¿O qué obedece esa conducta de ya a doblegarse ante una situación nunca vista en Venezuela? Fíjate, hay una actitud que pudiese entenderse como una actitud de borrego. También hay que ver con mucho cuidado esos videos, ¿no? Pudiese ser también un video programado o desarrollado para generar desinformación. No hay duda de que a nadie le gustan automarcarse, ¿no? Es una suerte de reality show perverso que más bien parece que uno estuviese en presencia de Burkina Faso o de Ruanda o de un mundo proto-Auschwitz, por llamarlo de alguna manera, porque así empezaron pues a obligar a las comunidades judías, homosexuales, testigos de Jehová en Alemania, en el mundo prenazi, ¿no? O en el mundo del nacimiento y crecimiento del modelo nazi. Entonces, efectivamente, pareciera que por un lado hay un tema de gente doblegada, de gente que se convierte como borrego, y otros pueden ser temas de desinformación. Lo que yo he visto, lo que más se ve en las ciudades y en los grupos urbanos es violencia y anarquía y cuasi saqueos, es decir, esa actitud tan entregada, tan, vamos a llamarlo, en estado Prozac o en estado Ritalin, es muy difícil de conseguir en Venezuela. Por lo general, hay gente que se está conectando con redes mafiosas y bueno, se les hace más fácil comprar ciertos alimentos, y por otro lado están las personas que se aprovechan pues de esas situaciones. Ahora, yo creo que la tendencia ha sido a mayor desorden y a mayor anarquía en lugar de, vamos a decirlo así, esa banalización de la cola y esa suerte pues de asumir que es casi que un ritual, ¿no? Eso pudiéramos, por supuesto, contrastarlo. Hay temas empíricos para saber cómo y cuándo ocurren ese tipo de eventos, y habría que revisarlo. Pero en mi experiencia, lo que hay es la tendencia a la represión producto pues del desasosiego de las carencias. Claro. Joaquín, una última pregunta en cuanto a este tema. El otro día un comentario de alto funcionario del gobierno que dijo, si mal no recuerdo, a mayor escasez hay mayor lealtad a la revolución. ¿Qué interpretación le das tú a eso? Es terrible porque es la construcción pues de justamente un ciudadano que acepta las deprivaciones relativas como costumbre. Es decir, es la construcción de un ciudadano dócil y un borrego que no es más que ciudadano, sino es la construcción del esclavo, es la construcción de una persona que está asumiendo constantemente que el Estado le resuelve todo, y que no solamente se lo resuelve, sino que tiene que esperar a que le dé la orden para actuar, ¿no? Es un modelo de conformación de actitudes bajo el modelo conductista. Por eso les decía y hacía el ejemplo con los regímenes totalitarios nazis o con los regímenes totalitarios como el cubano. Eso hay que entenderlo también. El contexto venezolano no es más que el experimento de la alterglobalización, es decir, todo lo que se perdió en Europa del Este, todo lo que se perdió después de la caída del muro de Berlín, lo tratan de recuperar en Latinoamérica a través de esquemas bajo el ALBA, el esquema
de una democracia participativa entendida como una democracia casi que excluyente de las mayorías, o asumiendo que las mayorías son solamente las que ellos comentan. Es decir, no es una política del bien común, sino es una política de grupos. El punto aquí clave es democracia versus totalitarismo, y lo que vemos son prácticas totalitarias disfrazadas, en este caso de socialismo del siglo XXI, vaya usted a saber qué es eso, sino que es simplemente nuevas fórmulas de comunismo, es decir, neocomunismo estricto sensu. Mejor explicado imposible. Ese cierre tuyo de socialismo, vaya usted a saber, todavía estamos después de 15 años tratando de averiguar en qué consiste. Claro. La próxima pregunta, bueno, Fran, en relación a tu video, Boco, me llama mucho la atención eso, el análisis tuyo, Joaquín, que dices que puede ser un video controlado. Muchas veces, y es increíble a lo largo de, claro, uno porque está nuevo en ese tema digamos, nuevo relativamente en cuanto a regímenes totalitarios bueno, América Latina es muy joven, ¿no? Pero esa manipulación mediática que hace el mismo gobierno o regímenes, o independientemente de qué país, como sea, y lo vemos también con la gente de Hamas, ¿no? Cuando los ataques los hacen y los videos nada más ponen videos falsos o videos nada más relativos a un evento en particular. Y nunca lo había visto así, pero qué interesante tú que lo ves desde ese punto de vista de medios allá en Venezuela, ¿no? Y esa era básicamente la pregunta. Lo que se ve en esas colas, como dices tú, parece un sector angustiado, como obviamente tú dices y lo especificas bien en tus grupos, porque no sabes si al llegar su turno, como decíamos al comienzo, va a conseguir el insumo. Otro aparentemente que está consciente de esa escasez, pero sigue apoyando al gobierno. Y el otro, que lo he visto, particularmente lo he visto, toma fotos, se ríe, comparte chácharas, y el humor venezolano ahí es donde se expresa, ¿no? Tú como humorista, politólogo, pero también eres venezolano, ¿cómo ves esos tres tipos de conducta y sobre todo el último, que es el que me llama a mí particularmente la atención? Sí, bueno, el humor es un mecanismo de defensa y es también un liberador de tensiones. Inevitablemente utilizamos el humor cuando estamos en momentos de crisis. Los venezolanos a veces abusamos del humor y podemos incluso asumir cargas innecesarias, es decir, nos burlamos incluso de los grilletes que podemos tener puestos. Eso es uno de los bemoles y una de las cosas terribles que puede tener el venezolano. Es decir, se puede burlar hasta del 366 o los 36 que te pueden literalmente marcar en la frente. Entonces eso es un peligro, porque es como el exceso de humorismo, vamos a decirlo así, es el lado adolescente que tenemos los venezolanos con respecto al humor. Pero efectivamente, otra de las cosas es que se ha convertido, pues, a partir pues de tanta depauperación, hacer la cola es el nuevo cine, o es el nuevo momento en donde te diviertes. También ocurrió aquí durante el paro petrolero, que la gente se ponía a jugar dominó en la cola mientras esperaba llenar su tanque de gasolina. Es decir, Correcto. Estas prácticas no son nuevas y así ocurren. Cuando ocurren tragedias naturales, casos incluso momentos terribles como el terremoto de Sucre o momentos del deslave, también había gente que podía hacer humor de cosas terribles. Entonces, bueno, puede servir como mecanismo de defensa, pero también puede ser un mecanismo casi de autoconmiseración con respecto al momento que estás viviendo. El tema de la escasez también lleva a cosas terribles. Fíjate que ahorita, con temas vinculados al contrabando, no solamente ya en la Guajira venezolana se contrabandeaba mucho con alimentos y cosas por el estilo, con el tema de la gasolina, que se ha convertido en un negocio. Hay muchas guajiras que lamentablemente se están forrando debajo de sus batolas de gasolina. Es decir, estamos en presencia de una mujer bomba en potencia. Posiblemente de eso, que pudiese ser un drama humano, alguien pudiese tener bajo el esquema de humor negro hacer un chiste, pero efectivamente es algo que está ahí latente y que es un peligro tremendo, que está a la vuelta de la esquina. Sí. Ahora, Joaquín, el venezolano, todos somos, yo considero pues que somos un pueblo noble, porque realmente no hemos tenido guerras, revoluciones, alzamientos. O sea, en la historia nuestra hay muy poco, lo hay, pero muy poco, a poco nivel. ¿Tú crees que esa paciencia se está agotando, se está llegando a un punto crítico, o consideras que la nobleza del venezolano nos va a llevar a seguir creyendo en el proceso democrático, en las elecciones y la forma de hablar a través del voto? Fíjate, el caso venezolano es interesante porque si bien es cierto que hemos tenido pues una experiencia democrática muy distinta a otros países del continente, pareciera que así como aprendimos, desaprendimos. Lo que comentaba al principio, muchas veces es más fácil convertir a alguien en esclavo que hacerlo libre,
y para bien o para mal, en el caso venezolano, pues bajo todo este esquema de políticas conductistas, las personas a veces asumen pues que no pueden hacer otra cosa sino calarse la cola, y recordemos que Venezuela, en el caso venezolano, ha estado sometida a un proceso intensivo de guerra psicológica, no solamente desde el gobierno, sino desde lo que llamamos las deseconomías o las mafias. Entonces, bueno, el ciudadano promedio está atacado diariamente por el tema de que no sabe si va a abrir el grifo y hay agua, si va a prender el botón y aparece la luz. Es decir, la calidad de vida no está garantizada por el gobierno, no está garantizada la vida por el Estado venezolano. Sales a la calle y puedes conseguir una cola, puedes chocar y no te recogen. Está el malandro que está en la calle pendiente de llevar el pan, de llamarlo de alguna manera, el pan de cada día también a su espacio de vida. Está el tema de la pranización del país, que es un nuevo héroe, el antihéroe es el que se ha convertido ahorita en el modelo a seguir. Los niños quieren ser malandros antes que ser doctores, porque el malandro tiene la muchacha más bonita, tiene la moto, tiene la pistola, tiene el blimblineo del que hablan los reggaetoneros. Es decir, una serie de antivalores perversos que se han producido y que se han acentuado en estos 15 años. Entonces, el venezolano está progresivamente, para decirlo en términos que mucha gente entiende, sobre todo en el caso norteamericano, está progresivamente en un campo de concentración del cual él cree que todavía es libre. Es decir, no nos hemos dado cuenta de la magnitud de barreras que se están imponiendo para la libertad, no solamente de opinión, sino de desplazamiento y sobre todo de la vida. Es decir, una vez que el gobierno no cumple con una de sus labores fundamentales, que es mantener el derecho a la vida, el derecho a la rebelión se impone como la única salida. Esperemos entonces que en algún momento los venezolanos respondan pues a estos patrones, pero también recordemos que la idiosincrasia venezolana ha sido manipulada. No solamente electoralmente se han generado temas de rezonificación, es decir, gente que está en unos nuevos sitios donde antes votaban, sino que también hay una suerte que se dice en criollo, el puyado del rep. Aquí hay una serie de doble, triple, quíntuple cedulados que ni siquiera son venezolanos, sí, o personas que son afectadas al proceso, que tienen una cantidad inmensa de cédulas. Entonces, ese punto es clave, ¿no? El punto de que el registro electoral no es fiable. Vamos a decirlo así, la construcción del país que nosotros entendemos está de alguna manera guiada por unos patrones conductistas que hacen que mucha gente se convierta como borregos, y es algo tan viejo pues como lo que hacían los romanos. Es decir, los romanos, y eso lo recoge Maquiavelo mucho de sus textos en sus escritos políticos, pues hacía eso, pues una región que se ponía muy fastidiosa, sacabas a esa gente de ese sitio, lo mudabas de lugar y colocabas gente adepta a tu forma de ver el mundo. Eso ocurre ha ocurrido a lo largo de la política mundial y ocurre en el caso venezolano también. Nada más veamos los niveles de violencia y los niveles de sometimiento por la fuerza que han sufrido estados como Táchira o Mérida, ¿no? Sí. Así es. Joaquín, vamos a ir a una pausa y de regreso me voy a tomar la libertad de contar una anécdota personal, como lo hiciste tú, del caso de la luz, ¿no? Ya venimos con más de Debate Nacional, Joaquín Ortega, a través de rctelevisión.com. No se retiren. Bienvenidos nuevamente a Debate Nacional a través de la cadena digital rctelevisión.com. En el día de hoy, mi compañero y yo, Frank Maldonado y Glenda Galeano, su servidora, tenemos un invitado desde Caracas, vía Skype, Venezuela, Joaquín Ortega, periodista, analista, politólogo, humorista, libretista, todo lo que termina en ista, de cum laude para arriba y para abajo también. Joaquín, nos quedamos con un comentario que quería, hablando tú dices, la seguridad social y la vida del venezolano no está garantizada. En mi caso, hace 2 días, mi mamá, que vive en Venezuela, ella me llama todas las noches, ¿no? O nos llamamos. Y ayer le pregunto, oye, ¿por qué no me llamaste? ¿Qué pasó? Me dijo, bueno, no, es que estuvimos todo el día sin luz. Ese comentario de ella a mí me causó mucho impacto, y ahora que tú lo dices, que tú sales a la calle y tú no sabes qué vas a encontrar, esa es la realidad del ciudadano de a pie, que tú lo vives, que lo vive el motorizado, que lo vive el PRAN, que lo vive el militar, la esposa del militar, lo vive todo el mundo. Entonces, ese comentario lo quería hacer para que de alguna manera la gente entienda que ahí nadie se salva, ¿no? Sí, claro. Todos estamos inmersos en esa realidad. Es así, no hay duda. Vamos a hablar un poco, Joaquín, sobre tu actuación en la universidad como docente.
¿Qué edad promedio tienen los muchachos con los que tú interactúas en la universidad? Fíjate, hay 2 semestres en donde yo doy clase, el promedio es más o menos 18 años, y el siguiente promedio ya es muchachos que están un poco más adelantados y deben tener 21 o 22 años, ¿no? Pero digamos que el promedio son 20 años. El perfil de los muchachos tiene una característica interesante, que son jóvenes que quieren entender la política. Por un lado, el tema de estudiar en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la UCB, para bien o para mal también se ha puesto de moda. Entonces, bueno, la gente quiere estudiar allí para ser líder, pero no solamente se puede ser líder estudiando en una Escuela de Estudios Políticos, también tienes unos elementos naturales que hay que tener, es decir, para ser un líder tienes que saber hablar, y si no, aprender a hablar, y también tener contenido, ¿no? Entonces, bueno, no hay nada automático en la vida. En el caso del perfil de estos muchachos, hay, como te digo, mucha gente que está interesada en entender la política desde el punto de vista científico, ¿no? Lo que llamaba Weber la diferencia entre el político y el científico. El político no duda, el científico político tiene que dudar, porque ese es su trabajo, ¿no? Y bueno, nada, la escuela le da pues como un mapa de opciones alrededor de los temas que se trabajan en ciencias sociales, y eso los puede formar positivamente. Hay también gente que viene directamente, ya viene, para decirlo en palabras que a lo mejor suenan feas, pero ya vienen colonizados por los propios partidos políticos. Entonces son muchachos que son cuadros que se meten en la escuela para seguir con su actividad política simplemente. Esos son posiblemente los que pierden más el tiempo, porque en la medida en que crecen, que dejan de ser jóvenes, muchas veces no se gradúan y los partidos políticos los lanzan a la calle, y bueno, genera pues básicamente unos políticos profesionales, políticos entre comillas, que no son tales, sino que son simplemente personas que mueven electoralmente a los muchachos. Y también tenemos 2 o 3 grupos más nuevos que están entrando, que son, vamos a decirlo así, jóvenes, hijos de, vamos a llamarlo así, de los poderes públicos, o hijos de la gente que está en el poder, las personas que han hecho poder a partir de estos 15 años en el ámbito político y en el poder y desde el punto de vista económico. Entonces, bueno, tenemos muchos hijos de altos personeros del gobierno que están estudiando en la escuela, y por supuesto ellos tendrán su propia percepción. Es interesante que, bueno, entre ellos en el salón se comportan muy bien como buenos compañeros, pero también tenemos otro elemento adicional, que es el tema de la delación. Como hablábamos de casos totalitaristas, y el caso venezolano pues va hacia allá. Por si no se han dado cuenta, existe pues una dinámica de delación, no solamente desde las copias de los comités de defensa de la revolución, que fueron los primeros círculos bolivarianos, sino que incluso ya hay muchachos que han crecido pues en este régimen en estos 15 años, y bueno, nada, ingresan a la universidad para delatar a sus compañeros, es decir, para decir quién está en Voluntad Popular, quién está en Causa R, quién está en Bandera Roja, quién está en AE, quién está en COPEI. Y eso es peligroso porque lamentablemente pues así se destruyen las democracias desde adentro, ¿no? Ahora, Joaquín, estos muchachos, ¿qué dicen de la Cuarta República? ¿Qué hablan del periodo anterior a todo esto? Porque un muchacho que tiene 18 años hoy, todo esto empezó cuando tenía 3 años. No tiene referencia. Entonces, la Cuarta República o lo anterior se ha convertido un poco en un cuento de hadas. Cuando esto pasaba, cuando el supermercado estaba lleno, cuando no había tráfico en la autopista, cuando yo podía ir a la playa y no me asaltaban. ¿Cómo enfocan ellos lo que fue el pasado? ¿O simplemente no tienen noción de ese pasado? Sí, no hay duda que la principal falla es el hogar, ¿no? Si en el hogar tú no le explicas de dónde vienen las cosas, un muchacho no puede saber. También hay un tema en los colegios, que en los colegios se han ido ideologizando, y bueno, nada, el mundo comenzó simplemente hace 15 años para ellos, y Venezuela nació, pues tenemos patria desde hace 15 años. Eso es parte del programa, vamos a decirlo así, de la agenda totalizadora, de la agenda totalitarista. Entonces, bueno, viven pues una seria fantasía que muchas veces no se apoya, porque sabemos que en Venezuela en los años 90 se dio un proceso intenso de antipolítica, en donde todo lo que significara AD, COPEI, todo lo que haya sido, todo lo que significó los logros del sistema político venezolano, con sus bemoles y con sus éxitos, fue pues también borrado de un planazo, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente tiene la culpa de lo que está ocurriendo. O sea, no es casual pues que los que crearon al monstruo de Frankenstein luego fueron devorados por él o destruidos por él, ¿no? Pensemos nada más en los editoriales que constantemente desarrollaba El Nacional, o las líneas políticas de RCTV durante los años 90, o pensemos en la actitud antipolítica que tenían los nuevos líderes, en donde decían que justamente venir de la gerencia privada para construir una nueva ciudadanía. Es decir, son posiciones que a veces pueden sonar simplemente como una postura casi que inocua, pero tiene un componente pues de desprestigio de la clase política profesional.
Claro. Entonces, bueno, estos muchachos viven con una gran fantasía muchas veces de lo que consideran ellos que son estos 15 años. Para unos todo es malo, para otros es todo bueno. Y bueno, nada, simplemente con la educación, con los verdaderos conocimientos, es que ellos abren los ojos, cuando se dan cuenta que las políticas asistencialistas no las inventó este gobierno, sino que hay una serie de prácticas que siguen con David Copey, que simplemente las desmantelaron para luego renominalizarlas o ponerles un nombre distinto. Ahí la gente entiende. Es decir, Claro. ya existían políticas asistencialistas de salud y de un montón de elementos importantes que uno señala, ¿no? Tanto que se habla del tema de la salud, el éxito, entre comillas, de la salud cubana en el caso venezolano. Uno les dice y les explica, eso lo hacen por supuesto otras personas de otras carreras con mucha más profundidad, el nacimiento del propio sistema de salud cubano es una copia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales venezolano. Eso es algo que la gente no sabe, que se hizo en los 60, pero entonces, bueno, luego te lo revenden como ropavejeros de la historia, como si fuese un éxito logrado desde Cuba hacia el lado de Venezuela, cuando en realidad fue al revés. Claro. Joaquín, y en relación a eso, de esa generación tan joven que tú tienes de estudiantes, y bueno, que es la nueva Venezuela también, que como dices tú, no tienen referencia de la cuarta, tienen referencia nada más de la quinta, pero la quinta también tiene muchísimas deficiencias. Dentro de ese sector de jóvenes, ¿cómo ellos ven y perciben, qué sienten por los militares venezolanos en los actuales momentos? Bueno, no hay duda de que hay una suerte de, vamos a decirlo así, de emociones mezcladas, ¿no? Hay personas que, bueno, nada, vamos a decirlo así, a la luz de las nuevas milicias o de los nuevos grupos armados se han vinculado pues a esta gente. Yo tengo alumnos que están directamente conectados con grupos paramilitares como Tupamaros o los Serpa Cartolini o los Alexis Vives. También tengo alumnos que estudian una segunda carrera en la UNEFA, que es la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas. También tengo alumnos que tienen padres militares. Entonces, bueno, hay muchas cosas ahí interesantes que pueden salir de allí, ¿no? No necesariamente una cultura o una educación con un sesgo te va a pegar ese sesgo a ti inevitablemente. Si fuera la educación franquista hubiese generado fascistas a montones en el caso español, y justamente se vacunaron contra eso, ¿no? Creo que el caso venezolano es justamente la anarquía lo que hace, lo que genera cada vez más confusión, pero no hay duda de que hay una mezcla pues de emociones. Por lo menos en el caso de la Universidad Central de Venezuela han habido muchos ataques últimamente, como en todo el país, y no existe ahorita seguridad en las afueras de la universidad, sino por la Policía Nacional Bolivariana o por la Policía Militar. Y en este caso están actuando mejor la Policía Militar que la Policía Nacional Bolivariana. Eso sí, con los riesgos de que como ciudadano te terminas de acostumbrar cada vez más al uniforme verde como el que va a reprimir la violencia, o el que va a resolver los temas violentos. Y sabemos que los militares no están entrenados para conectarse pues con las necesidades ciudadanas. Su orden, su tema es recibir órdenes y cumplirlas, y sabemos que muchas veces no todo es vía violencia y no hay vía diálogo, etcétera, etcétera. Joaquín, ¿cuál sería tu reacción y piensas tú de tus alumnos y en general de los muchachos de esa generación, si mañana hay un golpe de Estado militar? No hay duda de que algunos de los puntos que uno toca en clase tienen que ver con el tema de la ciudadanía. Pero lo que ocurre vamos a decirlo así, en momentos de crisis, en donde tu vida no está asegurada, tú terminas aceptando la violencia, venga de donde venga, sobre todo si viene el tema del orden. O sea, no es casual que filósofos políticos como Hobbes o el mismo Spinoza hayan tratado tanto el tema pues de la violencia desde el Estado. Una de las cosas que ocurre en el caso venezolano es que mientras más violencia hay, más te calas la violencia externa que le ponga fin a esa violencia. Como te decía al principio, la policía militar no está entre sus funciones que cuide las salidas de los metros de Caracas, pero ahorita es la que está poniendo más orden y la que ha hecho que baje un poco los niveles de robos y de atracos en la Universidad Central de Venezuela. Entonces ahí te das cuenta que es un tema difícil, ¿no? Hay un autor que se llama Theodor Van Dijk y él ha trabajado justamente todo este tema, ¿no? El exceso de violencia hace que termines asumiendo o que termines introyectando también la necesidad de violencia, y eso es peligrosísimo. Ahora, hay muchos estudiantes que también están al margen de la política, así como te comenté, estudiantes que están en la Escuela de Estudios Políticos con un interés político. Hay otros que simplemente les interesa formarse dentro de las ciencias sociales y ni siquiera militan en partidos políticos. Están más pensando en la dinámica del enfoque de sistemas, en la dinámica del balance de poder en el mundo, o la dinámica del balance de poder entre las corporaciones o stakeholders, que posiblemente es una de las perspectivas más importantes
que están, por los cuales están yéndose muchos de los estudiantes y quieren saber más cómo se equilibra pues el poder a partir de las transnacionales, cosa que estamos viviendo en Venezuela también con el tema pues de la casi que nuestra entrega absoluta a China y a las transnacionales, ¿no? Así es. Ese era otro tema otro punto que nos llama profundamente la atención, que ahora vamos a tocar más adelante, pero te quería preguntar cómo te perciben tus estudiantes o cuál es el sentimiento de ellos si te digamos, te encasillan o perciben de alguna manera que tú tienes una línea opositora o que tú no eres, o que tú estás en el centro. ¿Cómo es esa relación ahora de tanta conflictividad entre el ciudadano venezolano, no importando que tú seas el profesor, el docente y ellos sean los estudiantes? ¿Cómo te interpretan ellos a ti? ¿Como opositor? No sé, ¿te gusta la revolución? ¿No te gusta? ¿Qué feedback tienes tú de ellos? Porque son muy jóvenes, además. Sí, fíjate, bueno, ahí es muy fácil poner las cosas en blanco y negro, pero en medida en que los muchachos van pasando el semestre y se dan cuenta que uno como profesor, el trabajo es dar saberes enciclopédicos, ellos se dan cuenta que uno no está haciendo propaganda ni por un lado ni por otro. Es decir, a veces yo lo digo como chiste, pero los politólogos no tenemos ideología sino patrocinantes. Entonces, bueno, ellos se ríen en clase de ese chiste, pero efectivamente es así. Muchas veces uno como politólogo se va convirtiendo en un personaje cínico porque, el trabajo nuestro es entender el poder y el poder no tiene ideología, simplemente te pones el barniz que te funcione para mantener vamos a decirlo así, a la ciudadanía bajo un esquema de contento o de descontento. Entonces, bueno, muchas veces en la práctica, cuando ellos ven cómo funcionaban los totalitarismos de izquierda a derecha, la diferencia entre Stalin y Castro es ninguna. La diferencia entre Stalin y Hitler muchas veces es ninguna. Es decir, simplemente son algunos métodos o algunas consignas, pero al fin y al cabo los mecanismos de poder y los mecanismos de disolución de la personalidad están allí. Tanto la derecha como la izquierda vienen de un tronco común. Recordemos que la palabra camarada la inventó Mussolini y pasó pues al lenguaje comunista como si nada. Entonces, yo creo que ellos entienden que ese tema es fundamental. Somos científicos sociales que entendemos el evento político. Ahora, una vez que salgo del salón, ellos sabrán que, por supuesto, no soy pro gobierno, pero tampoco uno actúa de manera furibunda. Yo creo que esa ha sido una de las cosas que me han mantenido, vamos a decirlo así, no solamente dando clases, sino estableciendo relaciones humanas con una cantidad inmensa de egresados que son de cualquier espectro político. En estos días me comentaba un amigo chavista y me dice, profesor, ¿pero cómo hace usted para tener tantos amigos chavistas y usted no es chavista? Yo le digo, bueno, porque soy decente. Mi mamá me enseñó a ser decente y yo creo que eso es fundamental en la vida, ¿no? Así es, eso es correcto. Mira, Joaquín, yo cuando estudié economía, obviamente estudiamos los sistemas y me recuerdo cuando leí el manifiesto comunista, yo fui comunista un tiempo, porque me pareció tan lógico y tan sensato la teoría, la estructura del sistema, la justicia del sistema social, ¿no? Obviamente, después que tuve mi primer trabajo y cobré mi primer cheque, se me quitó se te olvidó. Automáticamente me convertí en capitalista, por decirlo así. Bueno, eso pasa ahorita eso también, el autogobierno, se le ha olvidado todo. Pero la pregunta mía es, si tú te sientas y estudias estos sistemas, como tú lo haces con tus estudiantes y ves la historia del sistema, todos esos sistemas fracasaron. Todos esos sistemas no han cumplido sus objetivos. Trajeron tragedias a los países donde se trataron de instalar. Ellos no llegan como a fin de curso a la conclusión de que esto no sirve, esto está anticuado, esto está fracasado, o ellos creen que en el caso de nosotros sí puede funcionar. Bueno, como te decía al principio, hay como distintas tonalidades del progobierno, ¿no? Está el chavista ortodoxo, está el chavista más light, está el chavista ilusionado, que sufre pues mucho de los aspectos de la izquierda, y también ocurre mucho desde el punto de vista opositor. Está el opositor que cree todo lo que le dice el líder, así vayan hacia el matadero, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso ocurre mucho en el campo humano. Ahora, desde el punto de vista del día a día, yo creo que progresivamente nacen, vamos a decirlo así, le explotan más las realidades a la gente en la cara. En el caso de los chavistas, ellos salen a la calle, entonces son víctimas de atracos, o se montan en el metro y se daña la electricidad y tienen que irse a pie, o llegan tarde a exámenes porque no hubo luz, o no les está alcanzando el dinero, o incluso los que son funcionarios públicos, hay quincenas que les llegan completas y otras que les llegan cortas. Entonces, bueno, no hay duda de que la realidad justamente te hace abrir los ojos, ¿no? Una de las cosas que ellos tienen que entender, y una de las primeras cosas que entiende un politólogo, es que no se pueden comparar peras con manzanas, y salen pues de esa dicotomía absurda en donde se habla pues de capitalismo versus socialismo. Capitalismo es una forma, vamos a decirlo así, un esquema
de producción económica y socialismo es un esquema o una forma de organización social. Entonces tú no puedes mezclar peras con manzanas, es decir, una cosa es hacer plata y otra cosa es redistribuir u organizarte socialmente. Entonces allí ellos empiezan pues a darte cuenta de los falsos dilemas que se establecen en canales como BTV o en páginas como Aporrea o en líneas directas que se construyen bajo el esquema pues de mantener a la masa política pensando en una sola idea. Es decir, ellos se dan cuenta con el tiempo que el pensamiento único de izquierda existe, así como existe el pensamiento único, vamos a llamarlo así, de derecha o también, de pensamiento en el cual no entra la posibilidad pues de entender que efectivamente el Estado tiene que intervenir en algún momento para mejorar las condiciones de vida, pero no para coartar las libertades individuales. Ahora que mencionaste a Aporrea, entiendo que tú eres profesor de algunos escritores de Aporrea, ¿correcto? Sí, algunos estudiantes han sido de allí y bueno, tengo muchos colegas también que escriben allí. ¿Y cómo es esa relación entre ustedes? Bueno, las relaciones profesionales casi siempre son de mucha altura y cuando también uno ha tenido alumnos, bueno, se establecen inevitablemente conexiones de cariño, no sé, el profesor que diga que no le ha agarrado cariño a sus alumnos es mentira. Cuando más bravo uno se pone en el salón es porque justamente tiene unas expectativas con los muchachos o las muchachas que están estudiando, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay unas relaciones humanas ahí importantes y hay una serie de colegas o compañeros míos que han trabajado desde un punto de vista muy, muy importante, desde el punto de vista de justamente de la crisis del chavismo y de la crítica de lo que ellos llaman los chavismos, ¿no? El profesor Rigoberto Lanz es una figura fundamental para la izquierda democrática venezolana y para la posmodernidad, siempre hizo esas críticas. Javier Virdó, que es un gran amigo y posiblemente uno de los intelectuales más sólidos de la izquierda venezolana, tiene una serie de críticas con respecto a los excesos militaristas, los excesos de corrupción y todo lo que ha significado pues la destrucción del aparato productivo nacional. Entonces creo que eso es importante porque desde las ciencias sociales hay muchos más puntos de encuentro que de disenso y justamente todas esas personas son las que en última instancia hacen a un país grande, ¿no? A diferencias a partir de pequeños bemoles, pero en una gran cantidad de encuentros a partir de los valores básicos, a partir de la vida, a partir del respeto del otro, a partir de la construcción de un país de opinión, por supuesto, en función pues del futuro y no del pasado. Joaquín, la muerte del presidente Chávez fue un hecho contundente, creó un vacío. ¿Ese vacío ya se ha llenado con el tiempo o ese vacío continúa habiendo en el sentido de que había el chavismo y ahora el denominado madurismo y se habla mucho de que la revolución se ha desviado de sus objetivos originales? ¿Cómo evalúas tú el vacío que dejó el presidente Chávez en ese momento? Ok, la construcción de la figura presidencial, por un lado tenía pues una fuerza carismática importante, pero también tenía una petrochequera importantísima a su favor. No es casual, pues, en el caso de Estados Unidos o de Europa, la gran cantidad de lobbies que se han hecho con dinero de los petrodólares, con dinero que es de todos los venezolanos, para hacer propaganda a favor del gobierno y a favor de una supuesta revolución intergaláctica y también a favor, pues, de apuntalar a una persona que no se hizo, pues, sino culto a la personalidad, ¿no? Entonces, bueno, toda la dinámica del culto que se le está dando ahorita a la figura presidencial, que puede estar incluso hasta en lugares religiosos en donde se le prenden velas, etcétera, etcétera, es una estrategia pensada pues bajo el esquema del neocomunismo. No es novedoso pues porque se debe mucho pues del fundamentalismo islámico y se debe mucho de los fundamentalismos religiosos latinoamericanos. Entonces, bueno, se apoyan en eso para generar mayor empatía. Ahora, el tema del legado, inevitablemente, no hay duda de que es el parte de la rebatiña, ¿no? El tema de que Maduro sea el elegido no es más que, entre otras cosas, un tema de confianza. Es decir, ¿a quién voy a dejar yo que me cuide mejor lo que queda del coroto y sobre todo qué es lo que le va a quedar de los privilegios a mi familia? Es decir, Maduro está ahí para proteger los intereses de la familia Chávez, que se han enriquecido, y todo su círculo de poder en estos 15 años. Por supuesto vienen los otros temas, el ala militar, el ala que está más cercano a Cuba con el tema del Frente Francisco de Miranda. Ahí viene pues una lucha de poder y una lucha de posiciones que pareciera que la está ganando hasta ahora el ala militar. Sí. Pero en términos de legado, siento que lo que hay es pues de nuevo una gran fantasía que se mantiene en el tiempo y que se mantendrá siempre y cuando haya dinero para seguir haciendo propaganda. Recordemos el caso de Evita Perón y los cuadernos para pintar de Evita Perón, ¿sí? O los cuadernos para aprender a leer y escribir con Evita Perón.
Eso fue un detalle importante en el imaginario colectivo político, en el imaginario político colectivo de los argentinos, pero creo que es un detalle más, ¿no? Los argentinos han superado ese punto mucho mejor que otros países, por supuesto, ¿no? Sí. Joaquín, tú como, bueno, un hombre tan polifacético, que eres libretista, escritor, humorista, como dicen los americanos aquí, you name it. Tú como humorista, ¿dónde crees tú que entra y se justifica realmente el humor en estos tiempos de crisis? Dijimos antes que es un escape, es un paliativo, etcétera, pero de alguna manera, ¿tú no crees que es una herramienta de evasión intrínseca del venezolano como para... Yo lo venía hablando en el carro ahorita, manejando hacia acá, con una persona que venía conmigo, y yo digo, bueno, ¿no será eso una herramienta de evasión que tiene el venezolano y que la maneja muy bien además, ese humor, para de alguna manera no tomar parte responsable en esa actuación colectiva que tiene que haber para que algo cambie en el país? ¿Tú no crees que hay algo de eso? Tú como humorista, como venezolano. Sin duda, sí, hay un proceso pues de correr la arruga, de hacernos los locos a partir del tema del humor. Hace un rato te comentaba que estamos en un momento de adolescencia política y justamente los adolescentes terminan echando broma de cualquier cosa, incluso hasta de sus más terribles desgracias, ¿no? Entonces, bueno, es un mecanismo de defensa, pero es un mecanismo de evasión. Y lo peor es que, algo que hay que hablar con toda responsabilidad, los humoristas, o sea, que era algo que no ocurría aquí desde Gómez, o incluso en algún momento durante Pérez Jiménez, pero incluso fue menos en lo que se hizo, fue más la laraca que lo que se hizo efectivamente. No hay duda de que ahora están siendo perseguidos los humoristas, es decir, el tema del nacimiento de la ley Resorte pasa por un lado por el tema de los contenidos, es decir, que la gente no pueda decir cosas en contra del gobierno por temor a que toquen tu bolsillo y el bolsillo de tu patrocinante, sino que entonces, bueno, hubo la demanda contra Tal Cual y Laureano Márquez, las continuas amenazas telefónicas y reales contra Weil, contra Raima, contra Edo, y eso existe, ¿no? La compra, que es otra parte del modelo neocomunista, la compra de medios de comunicación por figuras que están más cercanas al gobierno que otra cosa, es decir, testaferro. Lo que hizo Putin cuando estuve no hace mucho en Moscú, una de las cosas muy divertidas que me decía la gente es que decía, bueno, Putin tiene unos amigos y compró todas las televisoras que están en Moscú y en sus alrededores. Entonces le digo, ¿me lo estás contando o me estás echando el cuento del caso venezolano, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo vemos con el caso de la compra de la cadena Capriles, el caso de la compra del Universal, el caso de la compra de Globovisión, que es, bueno, justamente dejar supuestos espacios de libertad, pero aplicando la autocensura y aplicando pues una tenaza alrededor de la creatividad y alrededor de la beligerancia política. Recordemos las primeras imágenes de Weil. Weil hacía un dibujo con el cuerpo del presidente Chávez y la cabeza del presidente Chávez, progresivamente con las amenazas y con la transformación de este modelo protototalitario, modelo totalitario en ascenso, tuvo que quitarle la cara al presidente Chávez y puso una bota militar. Entonces, bueno, cada quien trata de sobrevivir bajo sus esquemas, pero efectivamente el triunfo muchas veces del humor es un triunfo artístico, es un triunfo simbólico, que bueno, que queda para las nuevas generaciones, pero entre el humor y la bala va a ganar siempre, con mucho dolor. Muy bien, vamos a seguir tocando ese tema de la autocensura cuando volvamos dentro de un momento. Muchas gracias, Joaquín, muy interesante la conversación y por favor quédense con nosotros que ya volvemos. Qué bueno que están de vuelta con nosotros. Aquí estamos con Joaquín Ortega. Realmente unos comentarios muy importantes, muy interesantes, pero muy humanos en el sentido que nos está dando a entender qué es lo que está pasando dentro de la juventud, dentro de la ciudadanía y realmente no tanto la politiquería y la cosa, sino el sentido común de esa evolución. Muchas gracias, Joaquín, y bienvenido de nuevo. Gracias. Habíamos dejado el tema de la autocensura. Tú mencionaste la compra de los medios, las amenazas, las demandas, etcétera. Obviamente la libertad de expresión está muy cuestionada y seguirá más cuestionada a medida que esto avanza en la dirección que está, ¿no? ¿Cómo ven ustedes, los comunicadores, eso? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo tratan de expresarse de una manera tal, pero no se sienten inhibidos de que realmente no están llevando el mensaje que quieren llevar? ¿Cómo manejan esa parte?
Bueno, fundamentalmente con mucha autopreservación, porque te recuerdo, no solamente las personas que trabajan en medios sufren los embates de la ley resorte, sino que, bueno, si te vas de palo, como decimos en criollo, si dices algo negativo, no solamente puede venir el SEBIN a buscarte o puede venir a buscarte la ley, sino que puede venir un grupo paramilitar a callarte de alguna manera, ¿no? Es algo que ya muchos han visto en estos 15 años y efectivamente el tema es la autopreservación, ¿no? Hay dos casos recientes, que es el caso de la salida del aire del programa de Ballesteros en RCR, el programa de Ni tú que eres Ozuna. Es decir, efectivamente hay unos niveles, pues, de censura importante, ¿no? Igual el acallamiento de la profesora Marta Colomina, etcétera. Sea que nos guste o no este estilo de periodismo, que a veces es demasiado beligerante y que tiende, para bien o para mal, a no contrastar muchas veces las fuentes, efectivamente es un ejercicio de libertad y en democracia. Algo que ha ocurrido mucho en el caso venezolano es que, para bien o para mal, hemos tenido libertad, pero no hemos tenido responsabilidad. Entonces, hay una tendencia, no solamente de estos 15 años, sino de 50 años para atrás, en donde hay unos denunciantes compulsivos que todo el tiempo están echando cuentos y echando chismes y a la hora de la verdad terminas mancillando la reputación de la gente. Entonces, bueno, también esos son efectos que vienen de esos vamos a decirlo así, esas lluvias traen estos lodos, ¿no? Pero efectivamente estamos en presencia de un tema de cierre progresivo de libertad de expresión. Sabemos que después del cierre de RCTV se cerraron 40 emisoras. Ahí, por supuesto, la estrategia, ellos se montaron el gobierno en una llamada estrategia comunicacional, que fue compra de medios. Por un lado, también se les coaccionaba fiscalmente, apretaba muy duro con ATEL, que es el órgano que trata de regir, pues, los temas de telecomunicaciones en el país. Y ahí, bueno, no hay duda que el presidente Chávez tenía como un poquito más de mano izquierda para mantener las apariencias. Efectivamente, él se apoyaba en el mando, vamos a decirlo así, su mando era carismático y se apoyaba en algún tema después asambleístico, llevaba un montón de gente para la calle, pero resulta que en el caso de Maduro o de Cabello no ha sido así. Entonces, bueno, por eso la adquisición a veces forzada y grosera de Globovisión o de Cadena Capriles o del Universal, ¿no? Efectivamente, el tema de la autocensura va a existir y cada vez tenemos que actuar con más libertad y más responsabilidad. Nos queda Twitter, nos quedan algunos medios de comunicación, pero eso es algo que está ocurriendo. Uno de los temas que está ocurriendo es que cada vez hay menos acceso a Internet, la velocidad de ancho de banda se ha rebajado, cada vez cuesta más en el caso de Venezuela subir información que bajarla, porque, bueno, todo está en manos de Abacan TV y entonces también juegan con el tema de las velocidades de Internet, ¿no? Entonces, sabemos, pues, que Venezuela ha aprendido de los mejores maestros de la maldad. Se ha aprendido a reprimir a la cubana, que ya había aprendido a reprimir como la Stasi, ha aprendido a callar a la gente de rialazo, como hace Putin en Moscú, ha aprendido a apretar a la gente vía Internet y montando cortafuegos. El caso de Dollar Today es un buen ejemplo de eso. Ellos lo aprendieron de cómo lo hacen los chinos. Entonces, efectivamente, bueno, estamos en presencia de un buen alumno, pero un buen alumno que está tratando de montar un cerco a las libertades individuales y colectivas en última instancia de los venezolanos. Y en relación a ese tema de la censura y el control de los medios por parte del gobierno, ¿dónde ves tú que van los medios en 5 años? Es decir, yo lo veo desde el punto de vista, desde aquí yo veo que eso viene un cierre total. Tú allá, siendo un hombre de medios, que tienes programa de radio, que tienes todo este acceso y que tienes toda esta ventana comunicacional todavía, pese al poco oxígeno que existe, ¿dónde ves tú eso? ¿A dónde van los medios? ¿El gobierno, tú piensas que, como dice, va a cerrar el show o va a mantener un poquito esa ventana por temor a la censura internacional? De calificarlo de dictadura realmente, ¿no? Sí, creo que progresivamente vamos a un control mayor de los medios de comunicación y, por supuesto, cada vez menos canales abiertos. Queda el chance de la televisión por cable, pero también sabemos que hay posibilidades de manejar ese tema, ¿no? Es decir, hay posibilidades de prohibir el acceso a las televisiones por cable. También se están haciendo proyectos alternos en los cuales también la gente tenga televisión por cable, pero una televisión por cable mediada y con una parrilla de programas que no son propiamente los más abiertos. Es decir, vamos a terminar viendo solamente televisión cubana, televisión de Corea, o terminar viendo iraní, etcétera. O iraní, exacto. Entonces, bueno, ese tema está ahí, ¿no? Y bueno, sabemos el daño de perverso que se puede hacer con la ideología en los medios de comunicación propagandísticos. Por supuesto, eso no es inevitable. Hay gente que creció en dictaduras y se dio cuenta de las cosas y se fue de ese país y, bueno,
ya es libre, pero pasaron pues momentos terribles. Efectivamente, en el caso venezolano, pareciera entonces que una de las salidas es, por supuesto, las nuevas tecnologías, apoyarnos en Internet, apoyarnos en Twitter, apoyarnos en Ustream. Redes sociales, sí. Una serie de redes sociales y una serie de páginas que te permiten tener interacciones audiovisuales. Pero no hay duda de que también eso puede ser coartado por lo que les decía al principio, si baja la velocidad de banda, además de que ya de por sí en Venezuela tenemos unos números terribles en términos de lo que es Facebook por el estilo, pero efectivamente no hay duda pues, que estamos, o sea, la velocidad promedio en los países latinoamericanos, en Estados Unidos es 9.8, creo que somos el noveno. Creo que somos el noveno en el mundo, es decir, hay posibilidades de hacer cosas todavía incluso por Facebook, ¿no? Pensemos que en Venezuela están registrados 14.5 millones de usuarios de Internet, pero también tenemos el chance de, también tenemos una debilidad que hay 50% de penetración de Internet, ¿no? Y bueno, en el caso de los usuarios de Facebook tenemos 10 millones de usuarios de Facebook y casi 7 millones de usuarios de Twitter. Yo creo que ahí hay que ir a las audiencias, las nuevas audiencias, y apoyarnos mucho en los gadgets. Afortunadamente, a los venezolanos nos gusta mucho la computación, nos gusta mucho Internet y nos gustan mucho los aparaticos y los jugueticos electrónicos, y eso es positivo, ¿no? Creo que el venezolano puede también escapar a la censura a través de su propio aparato celular portátil. Joaquín, una pregunta, más que una pregunta, es una duda. Vimos la revolución y el proceso durante el presidente Chávez y como el ritmo que llevó ese proceso. Y ahora hemos visto una aceleración, a mi juicio, de un proceso más agudo, más intenso, más dinámico. Mi pregunta para ti es, con la visión que tú tienes, ¿cuánto tiempo le queda al país para que este proceso inicial de canje de sistema de revolución se termine y ya pasemos a una etapa siguiente? Fíjate, es muchas veces difícil saberlo porque el país cuenta con una infinidad de recursos importantes para seguir manteniendo esto a realazo. Es decir, el año pasado, por esta época, era como para que se hubiese quedado los funcionarios públicos sin plata, pero bueno, hubo una serie de evaluaciones disfrazadas y a partir de allí, bueno, pudieron tener liquidez, etcétera. Cada vez que aparece una crisis, ellos o venden una parte del país a los chinos, o ya irán seguramente por la faja petrolífera. Entonces, de alguna manera, esto es un gran negocio. Quebrar países también es un negocio. Correcto. Y no hay duda de que para todo este movimiento internacional, que es la alterglobalización o la antiglobalización, Venezuela fue literalmente la vaca lechera, es decir, se le extrajo todo lo que se podía del petróleo y de los dólares. En la medida en que no se le puede extraer más, lo más seguro es que dejen la carcasa vacía, ¿no? El tema es cuándo va a ocurrir esto, como tú muy bien dices, ¿no? El tema de los procesos en países rentistas son muy difíciles. Hay un autor que se llama Juan José Lins, un politólogo famoso recientemente fallecido, que trabajaba mucho el tema de lo que él llama el sultanismo político. Y el sultanismo político era básicamente un país rentista como el nuestro. Entonces, bueno, tenías un chorro de petróleo que abres y cierras, donde los ciudadanos no son importantes porque el dinero sale de la renta petrolera y lo repartes como mejor te parece, y por supuesto tienes una cola de gente atrás diciéndote que eres lo máximo para que le des parte de ese dinero que pudieran lanzar abajo como caramelos de carnaval, ¿no? Entonces, bueno, en términos económicos, creo que a Venezuela todavía le queda muchísimo más por hacer. Todavía pueden quemar mucho más dólares en lo que tenemos. Cuando digo quemar dólares es vender Citgo, vender la faja petrolera del Orinoco. Pensemos en cosas terribles que parecen de ciencia ficción, pero pudieran hasta llegar a Venezuela pudiera estar fácilmente en algún momento en el centro de la vorágine del tráfico de esclavos o del tráfico de niños para la guerra. Es decir, si estuviésemos en un carro manejando a 80 kilómetros, estaríamos a 20 minutos de Haití, te pudiera decir eso. Ahora, siendo menos pesimista, siempre está el chance de que la sociedad se dé cuenta y de alguna manera le exija a los que están guiando de la peor manera al país que dejen, que abandonen el rumbo y bueno, que se establezca pues un gobierno de coalición nacional, etcétera, etcétera. Eso por supuesto queda dentro de los elementos programáticos de también, así como existen chavismos de las oposiciones, porque sabemos que la oposición está fracturada y hay una oposición evidentemente colaboracionista que le funciona mejor estar en contra del gobierno que estar en el gobierno,
y hay unas oposiciones que han perdido, por un lado, el largo aliento, y sabemos, bueno, el tema de la represión de los jóvenes, algunos líderes presos, otros acallados o a media voz. Entonces, bueno, el panorama es difícil. No hay duda que en términos económicos ya era como para que el país hubiese colapsado, pero efectivamente siempre hay algo más que sacarle a este hermoso país, a esta madre tierra, que pudiésemos vender y que pueda valer algo en el mercado internacional. Están las reservas de bauxita, está el tema del wolframio, o sea que hay infinidad de minerales y cosas para vender y revender, en el mejor de los sentidos y en el peor de los sentidos. ¿Está bien? Qué panorama, Joaquín, nos dejas aquí con estas reflexiones, y menos mal que eres humorista. Bueno, como dicen los judíos, hay 3 cosas que no te pueden quitar: lo que has aprendido, el idioma y el sentido del humor. Así bueno, es, eso es importante que lo mantengamos, ¿no? Sí, así es. Y tú cuéntame un poco ahora de tu programa de radio La Hora Verde, que se transmite todos los días de lunes a viernes por 92.9 FM. Eres libre de decir lo que tú quieras, como hablando un poco de la censura, ¿no? Que ya lo tocamos, pero tú, cuando estás allí produciendo y escribiendo y tienes tu pauta lista, que tienes esa sensación de que, ay caramba, que si digo esto va a tener una llamadita o una visita inesperada. Sí, inevitablemente yo he cambiado mucho también con el tiempo. No es lo mismo lo que yo hacía, es humor combativo, anárquico y vamos a decirlo así, tan cáustico, que fue el show de La Gente Bella, que fue una escuela para un montón de gente, tanto para el gobierno como de la oposición, porque justamente muchas de las conexiones que uno tiene con buenas relaciones con el chavismo tiene que ver con que eran fans del show de La Gente Bella, ¿no? 92.9 FM. Entonces, bueno, en el caso de Hora Verde, es un programa nerd, es un programa de entretenimiento que toca un montón de temas universales, pero son más que todos vinculados pues con el caso del humor, es humor existencial. Entonces, bueno, hay gente loca en todas partes del mundo, hay gente que es, vamos a decirlo así, ciertos arquetipos que se repiten y que van a gustar en cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, hay personajes que hago, un personaje que es un profesor un poco borrachín, hay un personaje que es una mujer que es un poquito tostada, hay una serie de personajes que tienen que ver pues con el día a día del venezolano, pero que no hace énfasis en, vamos a decirlo así, en el tema político exprofeso, ¿no? Si los toca es por casualidad. ¿Y ese es tu escape ante la situación de ahora? Me mantiene cuerdo. Eso y ver Big Bang Theory. Te mantiene cuerdo, bueno. Menos mal que lo dijiste tú por allá. Muy interesante, Joaquín. La verdad es que el otro día vi un escrito que decía: si Chávez era Dios y Maduro su hijo, no hay que crucificarlo. Dentro del humorismo que hablas tú, que muy genial, muy bien dicho, ¿no? Pero con su mensaje. Sí. Y eso hace falta, eso no se puede perder en un país, y muchas gracias por tener la valentía de mantener esa posición y de continuar con eso, ¿no? A ti y a todos los demás que lo hacen. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, y bueno, las puertas abiertas no solamente de mi programa, sino también de todas las redes sociales donde nos encontramos. Les recuerdo también que si quieren estar conectados con vamos a decirlo así, con parte de la idiosincrasia venezolana, llevo junto a Daniel Esparza una cuenta de Twitter que está creciendo y es humorística, que es @correoguaire. Esa cuenta también pues vamos a decirlo así, da cuenta, valga la cacofonía, de lo que está ocurriendo en vamos a decirlo así, en los sustratos CDE, que no se han corrompido pues con toda esta, vamos a decirlo así, con esta andanada totalitaria y estas dosis masivas de antidemocracia que nos han inoculado en el sistema. Así es. Joaquín, Glenda y yo quisiéramos pedirte un favor, que lo hablamos antes del programa, y es de que si tú puedes reunir 6 estudiantes, 3 de una tendencia y 3 de otra, y hacer un panel abierto con esos jóvenes, con esa edad, para entrevistarlos nosotros y hablar con ellos. Sería una gran ayuda para toda la gente que ve el programa, ya no que lo digamos nosotros, que nos lo diga el profesor, sino que lo digan ellos mismos, que nos expliquen realmente cómo se sienten con el país. Vamos a cuadrarle con muchísimo gusto. De hecho, el estudiante promedio venezolano está cada vez más ávido de decir cosas frente a las cámaras, y como les decía, el venezolano no le tiene miedo a las tecnologías. Lo más importante es que, bueno, ellos saben que este es el país que les va a quedar a ellos y a sus hijos, ¿no? Y efectivamente creo que son los que tienen más fuerza y más fuelle para llevar adelante los cambios. Afortunadamente el movimiento estudiantil sigue vivo, y el pensamiento, vamos a decirlo así, menos contaminado está en la juventud en estos días. Sería un programa importante, y nos encantaría compartirlo contigo por este medio.
Te vamos a dejar esa tarea, Joaquín, y por supuesto, como dice Frank, darle cabida a ese, porque ese es el verdadero ciudadano, ese es el verdadero protagonista que tenemos ahora en el país, y es el que está moviendo la cadena de cambio de alguna manera, de una tendencia a otra, pero se está moviendo y socialmente tiene mucha representación y peso, ¿no? Sí, y nos pasa a nosotros, Joaquín, de que tenemos muchos voluntarios de la oposición que quieren venir al programa, pero no hemos podido conseguir gente del gobierno que venga al programa. Correcto. No sé por qué, pero estamos buscándolos activamente porque queremos conocer los dos puntos de vista. Sí, a veces los funcionarios públicos cuidan su trabajo, pues por eso les comentaba al principio que como nos hemos convertido en una sociedad de quítate tú para ponerme yo, muchas veces hay estudiantes que son de oposición, gente que son de gobierno, no dicen todo lo que tienen que decir porque corren de alguna manera el riesgo pues de dejar de percibir algún tipo de ingreso, de beca, etcétera. Ahora, como les digo, hay una serie una cantidad importante de jóvenes que están dispuestos a seguir adelante en la construcción de su país. Yo creo que de ahí podemos sacar una buena muestra para que conversen y den pues todo el aspecto político, que es mucho más profundo que A versus B. Hay muchos matices y muchas sombras de gris en el aspecto político venezolano y mundial. Claro que sí. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, Joaquín Ortega, a través de rctelevisión.com. Si lo quieren ver, 92.9 de 4 a 6 de la tarde todos los días en la radio. Gracias, Joaquín, y bueno, cuídate y nos vemos pronto. Y muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Un nuevo programa de debate nacional, parte de la cadena digital rctelevisión.com. Visiten nuestra página. Por cierto, queremos anunciarles de que la página no es un solo canal el de la página, sino que tenemos múltiples canales, tenemos música, tenemos noticias, tenemos moda, deportes, de manera tal de que ustedes al entrar a la página nuestra pueden accesar distintos canales, manteniéndose dentro de la misma página, que es una cosa que nosotros hemos querido traerles a todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros, Glenda. Gracias. Bueno, Frank, muchísimas gracias nuevamente a ustedes por seguirnos a través de nuestra web, rctelevisión.com, @rctelevisión.com, y como siempre, para ustedes aquí las 24 horas, mi compañero Frank Maldonado y yo nos despedimos por el día de hoy. Esperamos verlos muy pronto. Síganos apoyando. Muchísimas gracias por todos los mensajes que hemos recibido de ustedes. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.